Creo que todos los que estamos acá hemos tenido pruebas, luchas y momentos buenos, otros no tan buenos, pero aquí estamos, ¿no? Que es lo importante. Y para este año el pastor nos ha dado esta palabra, ¿no? Que es servir, ¿no? Y recordaba el mensaje del pastor Daniel la semana pasada. ¿Cuántos recuerdan el mensaje, ¿no? Que nos hablaba de los talentos, ¿no? Cómo servimos con nuestros talentos, nuestros hijos, nuestra familia, ¿no? Y en una de esas palabras que él decía, ¿no? Dios no quiere fragmentos de nuestra vida, sino Él lo quiere del todo, ¿no? ¿Y cuántos están dispuestos a servirle de todo corazón, ¿no? Es decir, de un todo, ¿no? No pedacito, no momento, ¿no? Y recordaba la palabra de la pastora también, ¿cuántos recuerdan, no? Un servicio de calidad, ¿no? De calidad tanto para Dios como para nuestra familia, nos decía ella, ¿no? Y cuán apasionados somos para servirle a Dios, ¿no? En tanto los momentos difíciles como los buenos, ¿no? Creo que el servir no está definido, no está medido, no está por el momento que nosotros pasemos, ¿no? Sino que podamos nosotros servir en todo tiempo, ¿no? Y la palabra que hoy tengo para compartir es en Gálatas 2:20, un pasaje más que conocido, ¿no? Creo que hasta muchas veces lo hemos repetido, pero este pasaje venía hablando mi vida, ¿no? Y con todo lo que el pastor venía hablando, lo que el pastor Daniel, la pastora Delia, ellos venían predicando, Dios confirmaba en mi vida, ¿no? Lo que él me venía hablando. ¿Y todos lo tienen? Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén, hermanos, oramos. Papá, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar. Tú has querido que hoy estemos aquí, Señor, presente. Papá, te pido así como tú hablaste en mi vida, que tú puedas hablar a las vidas de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Toma el control, Señor, de toda nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro ser, Señor. Quebranta nuestras vidas cada día y nuestro corazón, Señor amado. Que tu palabra es alimento de cada día, Señor, lo que nos renueva, Señor. Te damos gracias, Jesús. Amén. Entrando en contexto de las palabras estas que el apóstol Pablo decía, ¿no? Con Cristo juntamente crucificado, ¿no? Si Cristo vino a salvarnos y a justificarnos, es porque nosotros, con nuestros propios méritos, no somos capaces de salvarnos, ¿no? Es decir, Cristo tuvo que morir para que nosotros podamos ser salvos, ¿no? Es decir, que nosotros, nuestra capacidad, todo lo que nosotros podamos hacer, por un ejemplo, yo puedo tocar la guitarra, puedo estar acá predicando, puedo hacer un montón de cosas en la iglesia, pero eso no nos va a hacer salvo, ¿no? Si no aprendemos a descansar en la obra de Cristo, ¿no? En donde nosotros descansamos es en la cruz, ¿no? En la obra que Cristo hizo, ¿no? No hay obra mayor que nosotros podamos hacer aquí en este lugar, en esta tierra, que sea mayor que lo que Cristo hizo en esa cruz, ¿no? Somos salvos por la obra de Cristo, no por nuestras obras o nuestra obediencia a lo que es ser salvo, ¿no? Viviendo nuestra vida para Dios y no alimentando nuestra propia vida, ¿no? Y pensaba en todo esto, lo que es servir, ¿no? ¿Cuántas veces hemos servido por obediencia? O porque, bueno, me dijo el pastor, le tuve que decir que sí, no me quedaba otra, como cuando la pastora Norma me mandó, tuve que decir que sí para predicar, porque no, pero uno toma el compromiso, ¿no? Y uno, cada vez que va madurando en el camino de Dios, uno va aprendiendo, ¿no? A descansar en la obra de Cristo, ¿no? Y es que, bueno, este año la palabra es servir y que nosotros podamos comprender y entender que todo lo que nosotros vamos a hacer, a servir, es algo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Y no descansemos en nuestros servicios, sino que descansemos en la obra de Cristo, ¿no? Que nosotros podamos hacerlo para Él y por Él, no porque es la obediencia, no porque es la ley, no porque es lo que
se nos ordena, ¿no? Sino que nosotros podamos descansar plenamente y completamente para Él. Hermano, la palabra que Pablo hablaba en este capítulo, ¿no? Entrando en contexto, venía en una reprensión que él hacía a Pedro, ¿no? Nosotros, el ser crucificado, amado, es un llamado a rendir nuestro deseo, nuestra voluntad personal, permitiendo que Cristo gobierne nuestra vida, ¿no? Y me gustaban unas palabras que había leído en un libro y hacía referencia a este texto, ¿no? Decía, cuya obstinación ha sido quebrantada, ¿no? ¿Qué obstinación? Mi obstinación, la del hombre, cuyo orgullo ha sido destruido, cuyo corazón ha sido aplastado y cuya vida ahora es gobernada por Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, eran las palabras que había dicho el apóstol Pablo, ¿no? Sus palabras no era que Pablo había dejado de existir, no era que Pablo había desaparecido su vida, sino que ahora vivía una vida en Cristo, ¿no? Y recordaba la palabra que decía la pastora, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios, cuando me pasó a mí también, cuando volvemos al camino o cuando nos convertimos, muchas veces nos alejamos de las personas, ¿no? Y como que nos aislamos y, bueno, estamos en casa, venimos a la iglesia, tenemos familia que no vienen y también tomamos esa postura de no compartir, ¿no? Y sin embargo, lo que el apóstol Pablo decía en este pasaje es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Diciendo que su vida había cambiado, pero que él no se había alejado del mundo, ¿no? Él todavía seguía perteneciendo y seguía relacionándose. Y esta palabra que el apóstol decía, ¿no? Es necesario ser pasado por la ley. Muchas veces vemos este pasaje y es como que la ley no sirve, ¿no? Sin embargo, ¿qué fue lo primero? La ley, ¿no? Luego la gracia. Y muchas veces Jesús no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Así como nosotros a nuestros hijos los llevamos enseñándole hasta que ellos son grandes, así es la ley en nuestra vida, ¿no? Nosotros somos pasados primeramente por la ley para poder disfrutar de la gracia, ¿no? Tomando en contexto de lo que le decía en Gálatas, hermanos, quiero leer también el 2.11. Gálatas 2.11, ¿no? Para que podamos entrar en contexto de lo que Pablo hablaba, ¿no? En este pasaje. Dice el 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La confrontación del apóstol Pablo a Pedro era porque lo que Pedro predicaba, él no lo estaba viviendo, ¿no? No estaba imitando la vida de Cristo, no estaba teniendo una conducta adecuada, ¿no? A lo que era el Evangelio, no estaba representando la identidad, el carácter y la información que tiene un imitador, ¿no? Y quería compartirle cómo podemos servir y anunciar el Evangelio, ¿no? Como el apóstol Pablo nos enseñaba, ¿no? Y por qué Pablo llamó la atención de Pedro, ¿no? ¿Por qué lo reprendió públicamente, ¿no? Su palabra mismo dice que habían muchos que empezaron a imitar lo que Pedro hacía. Hasta el propio Bernabé, ¿no? Fue por ese motivo que Pablo llamó su atención, ¿no? Y muchas veces podemos decir, bueno, Pedro lo hizo por su doctrina o por cómo fue enseñado. Sin embargo, en este pasaje dice que él lo hizo por miedo, ¿no? Otra vez Pedro, así como en las aguas cuando caminó, tuvo miedo otra vez, ¿no? Y muchas veces ese miedo no nos deja servir a Dios. ¿Cuántas veces dijimos, no soy capaz, no puedo, no estoy capacitado, no sé hacerlo? Y muchas veces el enemigo pone eso en nuestra mente, ¿no? El miedo, ¿no? Y quería compartir con ustedes en 1 Timoteo
2.7 en la versión NBI, si lo pueden poner en la pantalla. Pablo nos habla de cómo él era un heraldo, ¿no? Quiero compartir 4 características de persona, ¿no? Se las voy diciendo: un heraldo, un embajador, un imitador y testigo. Si quieren anotar estas 4 características: un heraldo, un imitador, un embajador y un testigo. En 1 Timoteo 2.7, la versión NBI, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los judíos para enseñarle la verdad y la fe. Un heraldo es aquello que anuncia algo que va a suceder, transmite un mensaje del rey. Heraldo era en la antigüedad, era la voz del rey, ¿no? Eran aquellos que transmitían un mensaje, o cuando iban a la guerra, el heraldo iba y hablaba por parte del rey, ¿no? Era la voz, él transmitía, sería el diseño original, él transmitía la voz del rey. Juan el Bautista, podemos decirlo que fue un heraldo, ¿no? Porque todo lo que él habló, todo lo que él dijo, fue verdad y se cumplió, ¿no? Sin embargo, podemos ver que él no habló lengua, no hizo milagro, pero dice la palabra que él fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y todo lo que él dijo, todo lo que él habló del Mesías se cumplió. Mire cuán verdad, ¿no? Como embajador, segunda de Corintios 5:20, en Reina Valera. Mientras le voy leyendo lo que es un embajador, es un representante a un grupo de país o nación, también es un mensajero. ¿Cuántos conocen alguna embajada acá en este país? Por ejemplo, la embajada de Francia, de Brasil. Son dominios de ese país, ¿no? Ahí se cumple la ley de ese país, no la de Argentina. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. También quiero compartirle en 1 de Corintios 11:1. Imitadores. Se denomina imitación aquel comportamiento mediante el cual una persona de forma consciente o inconsciente imita los gestos, patrones del habla o actitudes de otra persona. Sed imitadores de Cristo es un llamado. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 de Corintios 11:1. Testigos en Hechos 1:8. En Reina Valera. ¿Alguien sabe lo que es un testigo? Testigo de Jehová. Ser testigo significa relatar lo que se ha visto y oído directamente. Ahora Jesús le había dicho a los discípulos, ¿no? Ahora nosotros, para que seamos testigos de Jesús, es muy importante, ¿no? Haber recibido el Espíritu Santo, ¿no? La misma palabra lo dice, ¿no? En Hechos 1:8, pero recibiréis por él cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Isaías 43:10, Dios llama a su pueblo Israel su testigo, para que lo conozcan a él y crean en él, ¿no? El testigo relata algo que ha visto o algo que ha escuchado, ¿no? Y es la garantía que tiene, la garantía de lo que ha visto y ha escuchado, como nosotros, es el Espíritu Santo, ¿no? Es el que nos da el poder, ¿no? Pero ahora en estas 4 características hay algo en común, ¿no? Tanto en un heraldo, embajador, imitador y testigo. Lo que tienen en común que los 4 actúan como intermediarios, que representan o transmiten algo que no se ha originado de ellos mismos, ¿no? ¿Cuántos actúan como un heraldo, como un imitador, como un testigo, como un embajador, ¿no? Miren lo que dice. Todos actúan como intermediarios que representan o transmiten algo que no se ha originado de ellos mismos. No es lo que nosotros decimos, no es lo que pensamos, sino es lo que la palabra dice, ¿no? En Juan 7:16 al 18,
Podemos leer Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús mismo actuaba como un heraldo, un embajador, un imitador y un testigo, ¿no? Él decía: mi doctrina no es mía, es del Padre. Hoy nosotros, como cristianos, como embajadores, como heraldo, como testigos, no debe ser nuestra doctrina, sino la doctrina de Jesús y la del Padre. Debemos actuar como heraldos, como embajadores, como testigos y como imitadores, no como abogados de la fe. El abogado es Cristo, ¿no? Y ninguno de los cuatro actúa por autoridad o autoría propia. ¿Cuántos se acuerdan que el pastor nos decía que servir, ¿qué es? ¿Qué nos daba a servir? Autoridad, ¿no? No autoridad propia, sino es la autoridad delegada por Cristo. Depende de un mensaje, una acción, un evento, una externidad para justificar su función. Nosotros somos justificados por Cristo, ¿no, hermano? No es nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Nosotros, de la única forma que llegaremos al cielo, no es por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Dios. Cuando vemos la parábola de las bodas, ¿no? ¿Cuántos han leído alguna vez la parábola de las bodas? Del banquete. El rey había invitado y se negaron a irnos. La palabra hace referencia al pueblo de Israel, ¿no? De las veces que lo negó a Dios, ¿no? Y dice que él, cansado de que le negaran la invitación, llamó a todos y acudieron al llamado, ¿no? Pero hubo uno que vino con ropas no adecuadas, ¿no? Y eso representa la justicia del hombre, ¿no? Por eso Dios lo echó fuera. Nosotros no podemos llegar al reino de Dios con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Cristo. Hermano, un heraldo comunica un mensaje, un imitador reproduce, un testigo relata un hecho que presenció y un embajador representa un país, un gobernante, un rey. Pero para que estos cuatro ejemplos que le doy, características de lo que nos hablaba el apóstol Pablo y de lo que decía Jesús, me seréis testigos, hay un rol muy importante que ellos deben cumplir para que su función sea exacta, ¿no? Y puedan llevar a cabo. Y es que los cuatro deben ser fieles al original. Y acá es donde me llevaba la palabra, ¿no? Nuestro servicio debe ser fiel a Dios, ¿no? ¿Qué es ser fiel? Y muchas veces no vamos a tener ganas de servir. Muchas veces vamos a pasar momentos difíciles. Tal vez muchas veces vamos a estar enfermos. Tal vez muchas veces económicamente estemos mal. Tal vez no lleguemos a fin de mes. Tal vez estemos contando, como yo a veces, para pagar a los proveedores. Pero qué bueno es cuando, siempre Auge me dice, qué bueno es cuando descansamos en Él, ¿no? Que nada de eso influya en nuestro servicio, ¿no? Dice que si el mensaje es distorsionado, si el mensaje es cambiado por un testigo o por un heraldo, que dice que la palabra que ya pierde su propósito, ¿no? Nuestro propósito es servirle a Dios fiel, ¿no? Y era lo que Él me hablaba a mí, ¿no? Una fidelidad mucho más, hay una palabra que se usa cuando uno compra auriculares, cuando nosotros compramos, a mí que me encanta comprar auriculares, dice alta fidelidad, ¿no? ¿Y qué significa eso? Es eliminación de ruido, se escucha absolutamente todo y a uno le da gusto escuchar, ¿no? Esa fidelidad es esencial en los auriculares, pero son carísimos, ¿no? Y yo pensaba en esa fidelidad, ¿no? Qué tan importante es para servir a Dios, ¿no? Y así lo veía como el apóstol Pablo reprendió la actitud de Pedro, ¿no? No estaba imitando a Jesús, no estaba siendo un heraldo, no estaba siendo un testigo del poder del Espíritu Santo, ¿no? Y Pablo llevó a esa reprensión, ¿no? Porque llevó a imitar a otros, ¿no? Y muchas veces, sin darnos cuentas, las tradiciones, las costumbres nos llevan
a poder que otros también imiten nuestras formas, ¿no? Y yo siempre pensaba por qué el apóstol lo reprendió públicamente, ¿no? Y era porque estaba arrastrando a otro él también, ¿no? Y qué cuidado tenemos que tener nosotros, ¿no? Como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? Nuestra conducta, nuestra identidad, nuestra información, lo que sale de nuestra vida, debe representar a Cristo, ¿no? Como un heraldo, como un imitador, como un embajador y como un testigo, ¿no? Esta era la palabra que yo tenía para compartir con ustedes, ¿no? Y espero que sea de bendición como lo fue para mi vida y podamos servir a Dios, ¿no? Con una fidelidad, no hacia el pastor, no hacia el compromiso, no hacia lo que hacemos, sino una fidelidad a Dios, ¿no? Que eso es realmente lo que importa, hermano. Tal vez no pueda faltar un montón de cosas, tal vez hoy tenemos una pantalla, tal vez pronto capaz que después no tengamos pantalla, capaz que un día no tengamos guitarra, pero lo importante es la palabra, ¿no? Y serle fiel a Él en todo, ¿no? Sea cual sea la circunstancia, ¿no? Y este es un año que Dios nos ha hablado y nos ha llevado a que podamos servirle y aumentar nuestro servicio, ¿no? Mucho más. Dios le bendiga, hermano. Wow. La semana pasada alguien me dijo, nadie se puede quizás morir de hambre, dijo, o no activar. Cualquier cosa podemos hacer para poder activar y salir a vender algo, hacer alguna cosa. Y yo decía, está bueno saberlo, pero a veces de tener esa información, pero ¿quiénes son los que se mueven y lo hacen? ¿O quiénes son los que le dan la activación a esas cosas para poder activar y sobrevivir? Y en nuestra vida cristiana Dios nos llamó al servicio, y es lo que decía Ernie, nosotros tenemos en nuestras manos todo. Primero yo te pregunto a vos, ¿para qué el Señor te llamó? ¿Cuál es el servicio que Dios te dio que hagas? Quizás